Ahí que sale bien. Ya. Perfecto. Ya. Me pongo un poquito para ver. Ya. Entonces, verán mis amigos, yo pertenezco a la Iglesia de Cristo, la cual hay aquí en el lugar, en el sector de entrada Loma Alta, como les decía cuando la primera vez ya ingresamos. Sí, exactamente. Incluso ahí se la puede ver, es visible en una bajadita, es techo color verde, y en el Tena, lo más cercano. Bueno, aquí nos reunimos sábados 3 de la tarde, domingos 9 de la mañana. Ya, el propósito de explicarles la palabra de Dios es de saber en qué condición estamos para con Dios y cómo Dios, Él hace lo posible para salvarnos, ¿no? Por eso envió a su Hijo, como nos dice el primer texto, ¿no? Vamos a leer 1 Corintios 15, 3, 4 dice: primeramente os he enseñado que asimismo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es una verdad. Cristo vive, Él no está muerto como muchos dicen, sino que Él murió, resucitó y está, dice, en su trono, que es en el cielo. Ya, Él quiere llevarnos a todos al cielo, pero también hay que entender de que si hay cielo o hay infierno. Y otra de las preguntas, ¿a dónde quiere ir usted? ¿Al cielo? No se sabe a dónde mismo Ya, será que Dios nos exactamente, ya. Pero aquí nos muestra la palabra de Dios en Hebreos, o en Pedro 1:4, miren lo que dice: para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarchitable reservada en los cielos para vosotros. ¿Ya? Digamos, aquí nos muestra de que hay un cielo, ¿no? Que nos espera. Dice que Cristo fue a preparar morada allá en los cielos. Esa es una promesa de parte de Dios, darnos la vida eterna. Vida eterna significa para siempre, es decir, no un tiempo limitado, sino para siempre. Ya. Ya. También entender de qué nos habla la Biblia de infierno. ¿Ya? En 2 de Pedro 2:4 dice: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad donde están reservadas para el día del juicio. ¿Ya? Eso quiere decir que a los ángeles que son más en poder y en potencia, más que nosotros, no los perdonó, sino que ellos están reservados, dice, para el día del juicio. El día del juicio será un día, no sabemos, dice que Cristo vendrá como ladrón en la noche. Ya que debemos estar nosotros es preparados, ¿ya? Ya. Otra de las cosas también que es necesario saber es de que, usted como hacía la pregunta, ¿no? ¿Habrá cielo, habrá infierno? Esta historia nos muestra de que sí es así, ¿verdad? Esta es la historia de el rico y el Lázaro. Mire, solo le pongo, aquí está, dice: además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Es decir, allá en el Hades, donde van todas las almas, dice que hay un lugar donde visiblemente están cerca, que se pueden ver, tanto el uno el otro, pero no puede pasarse porque hay una gran cima. Cima normalmente con C es así, ¿no? Pero cima está con S aquí para mostrarnos, mire cómo está con S. La importancia incluso de las letras, de cada letra, ¿eh? Entonces nos separa, pero es un lugar allá. No sabemos, pero sabemos de que es en el cielo, ¿ya? Es el lugar. Entonces tenemos que creer la palabra de Dios y que Dios un día nos va a juzgar, ¿ya? En vista de que va a haber un juicio, nosotros la pregunta es ¿cómo nos preparamos? ¿O qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta, ¿ya? Esa pregunta la hizo, por ejemplo, mire, al menos en la Biblia podemos encontrar 2 episodios donde hicieron esa pregunta. Primero, en el día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro predicó por primera vez, dio el primer discurso, dice que ese día estaban escuchando mucha gente y él les dijo: ¿sabe que ustedes crucificaron a Cristo? Y ellos dijeron, bueno, se pusieron muy tristes y dijeron: ¿y ahora qué haremos? Esa es una pregunta muy importante, ¿qué haremos? Porque normalmente el hombre dice, no hago nada, y simplemente si no hace nada, le espera el castigo eterno, la condenación, ¿ya? Pero mire, ese les voy a contar esta historia. Se llama del carcelero. Dice, Dieguito, a ver, bulla, mijo, ya estoy hablando ya. O por favor, vayan a jugar allácito ya. Sí, creo que es mejor. Llévala ya a la niña, dale un juguete de niña. Creo que adentro hay carro, no sé. Pero verá, esa es la historia del carcelero, ¿ya?
El carcelero era como un guardia de una cárcel. Dice que Pablo y Silas dice que estaban dentro de la cárcel. Ellos cantaban himnos a Dios. Dice que ahí los presos los oían. Hubo un terremoto. Dice que Dios le dio una oportunidad más de vivir, en este caso aquí, al carcelero. Porque él dice que viendo las puertas abiertas es que se iba a suicidar, como normalmente piensa cualquier persona cuando está en una situación difícil. ¿Qué dice? Primero piensas en suicidio, es normal. Eso quiere decir que la palabra de Dios no miente. O sea, digamos, es una verdad de que cualquier persona en una situación muy difícil piensa en el suicidio. Es la mejor salida, piensa, pero no sabe que está haciendo un mal. Pero miren lo que le dice el apóstol Pablo: no te hagas ningún mal. El suicidio es hacerse un mal, ¿sí? Claro. Es hacerse un mal. Entonces, ¿por qué? Porque no, Dios es el único que tiene derecho. Claro, Dios tiene el derecho de quitarnos la vida, ya sea un accidente, una enfermedad, lo que sea, una muerte súbita o lo que sea, pero solo Dios. Dice, él entonces pidió una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, los sacó y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una de las preguntas más importantes, ¿ve? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice, e inmediatamente, porque miren, tranquilamente aquí podemos notar de que pudiera pensarse de que solo con creer es suficiente, pero mire lo que pasó más adelante. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Le hablaron la palabra. ¿Qué significa? Que ellos oyeron la palabra, ¿no es cierto? Claro. O él oyó la palabra, en este caso el carcelero. Sí. Ya, oyó la palabra. Miren, más adelante dice, él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Vean, el plan de salvación aplicado aquí. Lo que debemos hacer nosotros ahora. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bajo la ley de Cristo ya no es solo creer. Por ejemplo, miren, el ladrón en la cruz, él fue el último ejemplo de que Dios lo recibía solo por fe. Pero ahora es la fe más las obras. ¿Qué tengo que hacer ahora? Dios ha determinado un plan de salvación. Los requisitos. En primer lugar, oír la palabra. Lo que ustedes están haciendo es el primer paso, oír la palabra de Dios. Ya, ¿por qué oír? Porque a través del oír dice que viene la fe, como nos dice en Romanos 10:16. Romanos 10:16. Mire lo que nos dice. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué debo oír? La palabra de Dios, ¿sí? Entonces la fe siempre va a venir por el oír. Después de eso, ¿qué tengo que yo? Creer. Pero el creer que no sea, como les digo siempre, que no sea superficial, sino que debo obedecer. Porque los demonios también dicen que creen, pero ellos no obedecen. Claro. Porque así nos dice su palabra. O sea, no creen, sino practican la palabra. Sí, ellos no practican. Claro, mire, porque aquí nos dice 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, sí, pero ellos no obedecen. Ya. Ellos creen que hay un Dios, pero no obedecen. Después de eso, la persona que tiene que hacer, arrepentirse. ¿Qué significa arrepentirse? Significa ya. Verán entonces, ¿qué debo dejar yo en el arrepentirse? Debo dejar toda la clase de pecados. Mira, aquí le muestro una lista inmensa de pecados. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. En cuanto a esto os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué debo yo de dejar? Todos esos pecados, ¿no? Debe haber un cambio, o sea, un cambio de mente, corazón y conducta en mí. Y no solo eso, por ejemplo, notamos acá, mire, una lista inmensa, mira, aquí dice: están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, perversidades. Hay una lista inmensa. Todo eso debemos de dejar. Sí se puede, sí se puede, claro, cuando tenemos el Espíritu Santo. Pero ahí nos habíamos quedado en el arrepentir. Debemos dejar todo eso. Incluye ahí, por ejemplo, los pecados más comunes: la mentira, la borrachera y todo eso. Debemos de dejar. O sea, esos, los primeros que existen. Los primeros, sí, esos son los primeros. Debemos de dejar, debe haber un cambio. Ya. Después de eso, confieso. ¿Qué significa confesar? Significa reconocer.
reconocer. Dieguito, ¿puede hacer silencio? Verán, confesar es reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tenemos aquí un ejemplo del eunuco. Cuando Felipe le habló el Evangelio, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es una manera de confesar, o sea, reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios que me da la vida eterna, porque no hay otro medio, no hay otro autor bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino Jesucristo. Ya. Después de eso viene el bautizo. Mire, les voy a mostrar al menos 2 textos porque el bautismo es necesario para la salvación. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando la persona llega al bautismo? Dice que Dios perdona nuestros pecados o nos limpia nuestros pecados, como también nos dice también en Pedro, primera de Pedro 3:21. Pedro 3:21. Mira, el bautismo que corresponde a eso ahora nos salva, ¿sí? No quitando la inmundicia del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios mediante la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer nosotros bajo el Nuevo Testamento. Y hay ejemplos de conversión, miren. Lo que yo les había hablado del ejemplo del carcelero, él oyó, creyó, se arrepintió, confesó y se bautizó. Se bautizó a medianoche. Ya, ese es un ejemplo. Y hay muchos ejemplos, yo me pudiera pasar aquí mostrándoles muchos ejemplos, pero todos llegaron al bautizo. El bautizo es un acto simbólico en el cual Dios, mediante el cual Dios me perdona los pecados, pero representa lo que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sepultura y resurrección. Pero dice para una buena conciencia, no quitando lo de afuera del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. En ese momento que usted se bautiza no siente nada, los frutos se ven después, ya después de mucho tiempo. En ese momento, por ejemplo, usted no entiende, todavía sigue siendo, en el momento que se bautiza, el Espíritu Santo sí llega a su vida y Él es el que le transforma, le cambia. Pero antes de eso debe haber un arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Estar consciente de que el pecado me trae muerte, y muerte en algunos casos física, pero la muerte espiritual, sí. Entonces, eso tenemos que estar conscientes nosotros, de reconciliarnos con Dios, porque Él dice que, según la Biblia, dice que Él no nos oye ahorita. Sí, no nos oye. Él dice que estamos destituidos de la gloria de Dios, digamos, todos hemos pecado, no hay quien busque a Dios, nos dice. Entonces, vean, la urgencia. Y uno de los ejemplos que más me marca a mí es el ejemplo del carcelero del cual les hablé. Él dice que escuchó el mensaje a medianoche y se bautizó a medianoche. No esperó al siguiente día. O sea, La rapidez. Sí, la urgencia. Sí. Y no solo él, también el eunuco. Dice que pasó por un lugar donde había agua, como por ejemplo, mire, supongamos que él iba en su carreta, ¿no? Por ese sector. Y de pronto pasaron por un lugar donde dijo, aquí hay agua que impide que yo se bautice. E inmediatamente se descendieron y se bautizó. Son ejemplos, ¿no? Que nosotros debemos de tomar. Claro. ¿Y sabe por qué le digo eso? Porque muchas de las veces nuestra vida está cada día peligrando. Porque mire, solo por poner un ejemplo, lo que sucedió en Estados Unidos, ¿no? El helicóptero que se chocó con el avión. El uno confiado y el otro va y se choca. ¿Qué pensaban ellos? De pronto ellos disfrutaron un día más, ¿no es cierto? Pero sucedió, ve, inesperadamente. Sí, es un accidente, ¿no? Debemos estar siempre preparados. Y si no se arrepintieron, si no siguieron el plan de salvación, dice que no nos alcanza para la vida eterna. Entonces eso debemos de buscar, amigos. Me alargué por mostrarles los ejemplos, pero... Sí, está bonito. Lo que pasa es que son en unas partes, como le digo, la palabra de Dios viene, bueno, en una cosa diría de claridad, en otras partes de oscuridad, porque unos explican de una manera y otros de otras. Hay unas religiones y otras religiones. Y en ello, ay mija, deje. Y en ella parece que Dios dejó una sola religión a cada persona. Entonces no sé de cómo dependemos en esos puntos de citas bíblicas, porque
Exactamente, yo entiendo lo que va usted, lo que dice. Hay muchas religiones y cuál será la verdad. Ya, mire, en Mateo 16, 18, 16, 18, Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la dominarán. Cristo dijo que iba a edificar su iglesia, no dijo voy a edificar las iglesias y que cada uno busque donde se sienta mejor, sino dijo mi iglesia. Y por ende, él bajó, cuando él llegó, instituye la iglesia en el día de Pentecostés, en el día que bajó el Espíritu Santo, instituye la iglesia y desde ahí le dio poder sobre todas las cosas aquí en la tierra. Eso nos dice en Efesios 1:22. Dice que dio poder sobre todas las cosas aquí a la iglesia. No nos habla en sentido así plural, sino en singular. Nos dice a la iglesia. En este caso inferimos de que es a la iglesia de Cristo. Por eso la encontramos incluso mencionada aquí en Romanos 16, 16. Bien. Saludaos los unos a los otros con besos santos, os saludan todas las iglesias de Cristo. Ya. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Cristo se sacrificó por ella. Tiene el plan de salvación que el cual les hablaba. Cristo es la cabeza, es la guía. Cristo es el camino por medio del plan de salvación, porque no hay otro. Por ejemplo, miren, normalmente usted hágase una pregunta o pregúntele a cualquier grupo denominacional y dígale, ¿sabe qué? ¿Cómo hago para alcanzar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le van a decir? Crea ahorita y confiese y cuando pueda se bautice. O si no le van a decir, pero nunca le van a hablar del plan de salvación, porque ellos están más enfocados en solo creer. Sí, no, solo creer y ser salvos. Incluso creen que el ladrón en la cruz es un ejemplo. Entonces ya con eso es suficiente. No creen, no entienden, porque para entender dónde se aplica la ley de Cristo y la antigua ley, se necesita estudiar. Ya, bien. ¿Desde dónde empieza la nueva ley? Desde Hechos 2, cuando bajó el Espíritu Santo y se instituye la iglesia. El ladrón es considerado todavía bajo la antigua ley. Por eso es que el ladrón nunca descendió a bautizar. Por eso es que dice, chiquito, no, el bulle. Por eso es que dice en este caso, vemos que el ladrón es el último ejemplo que nunca descendió a bautizarse. ¿Sí? Solo él creyó. Dijo, acuérdate de mí cuando vengas de tu reino. Y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vean. Entonces, Dios le salvó por gracia. Sí, porque antes se vivía bajo la antigua ley, era solo por fe. Como por ejemplo Rahab la ramera, ella solo creyó y fue salva. Ruth creyó y fue salva. Abraham creyó y fue salvo. Pero bajo la ley de Cristo vemos ejemplos de conversión. Desde Hechos en adelante vemos ejemplos de conversión. Que debo cumplir los 5 pasos de la salvación para salvarme. Pero si yo omito uno de ellos, por ejemplo digo, ¿sabe qué? Quiero bautizarme, pero sin antes oír. No es bíblico porque Dios es ordenado. Necesito oír el mensaje de Dios, creer, arrepentirme, confesar y bautizarse. ¿Qué pasa cuando usted oye, conoce y se arrepiente y deja el pecado? Pero si por ejemplo dice, no, yo solo creo, pero no quiero bautizarme, no está haciendo la voluntad de Dios porque tiene que ser completo. Por eso se llama el plan de salvación. Entonces por eso, por ejemplo, mire, yo me he dado cuenta a veces cuando una persona muere, y muchas de las veces nosotros decimos, ¿sabe qué? Dios lo tenga en su santo reino, o está descansando en paz. Es una mentira, es solo consuelo momentáneo para las personas, pero no es verdad, o sea, es una mentira. De pronto es solo, tal vez se lo hace con el fin de aliviar. Y cuando una persona muere, ¿cuál es la diferencia en el muerto que existe en la carne? Ah, ya, simplemente habla de un descansar. Dieguito, Dieguito, Dieguito. Sí, trata de hacerlo menos bulla, ¿ya? Ya. Bueno, la condición de la persona que muere. Sí. Ya. Aquí está. No, yo digo la persona, usted o él o ella, ya. Nos podemos morir, ¿no? Ya. ¿Cuál es la diferencia de vivir y de morir? La diferencia de vivir y morir. Ya le explico que, por ejemplo, el morir es como le llaman, como un sueño.
Ya. en un sueño, ¿ya? Usted al momento de estar vivo, ¿qué lleva dentro de su cuerpo? El alma. ¿Usted cree que tiene alma? Sí, tenemos alma. Eso lo dice la palabra. Porque verán, le explico algo, ¿eh? Creo que voy al ejemplo mejor cuando nos dice ya, cuando una persona muere, digamos, ¿qué sucede? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Dejen escuchar bien. Dieguito. Déjele, no, eso no importa. Vale. Sí. A ver. Dieguito, trata de ser menos bulla, no patees balón ya. Más luego jugamos, sí, ahorita estoy hablando algo importante y me desconcentro, yo me escucho por allá, por acá. Y Sí, parece yo también me desconcentro, pero así son los niños. Es una parte de que Dios mismo escucha. Bueno, verá, dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Esa es la diferencia. Que la persona, por ejemplo, sin Cristo, únicamente es sepultado, va a un lugar desde ya al tormento, porque sí nos dice aquí, un lugar de tormento. Porque uno mira, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ya, el uno está en tormento y el otro está en descanso, en el seno de Abraham. Entonces esas son dos condiciones. No podemos pensar más allá. El pensar de que si no tengo alma vendría a ser casi, por ejemplo, la condición de no creer en Dios, porque Dios dice que nos hizo a su imagen. ¿Y qué es lo que tiene Dios? Es un ser. Ahí, esa es la pregunta, Claro. justamente. O sea, yo vengo desde rato en esto, sí me han hablado de la palabra de Dios mucho, sino que tengo unas, a ver, sería 4 cosas. En primer lugar, entre Dios, o sea, en aquellas épocas caminaba, en aquellas épocas se vivió, en aquellas épocas murió. Desde ahí empieza en mi persona, no en todos, ¿no? Porque otros tenemos diferentes formas de pensar. ¿Existirá Dios o nos dejó solamente como unos animalitos que vivamos así hasta cuando nos llegue el día de la muerte? No. ¿O existirá el diablo, quién sabe, en competencia de Dios? Esos son pensamientos, digamos, ajenos que no caben. No cabe, No caben. excelente, no me cabe. No caben porque verán, eso es lo que nos dice aquí en Romanos, mire lo que nos dice. Y así como le venía diciendo, y la otra es que entre el muerto y la persona viviente. Claro. Porque Sí, hay diferencia. Sí, claro, hay diferencia. Ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Miren, dice, lo invisible de él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Suficiente para entender de que el hecho de que usted vea el cielo, el sol, la lluvia, digamos, cómo crece un niño, cómo se procrea, suficiente para creernos, dice aquí. Entonces, no debemos desestimar cualquier otra opción, como dice de pronto con lo que dice usted. ¿Será que Satanás? Claro que hay, como les decía yo, hay el bien y el mal en este mundo. Hay blanco, negro. Hay 2 mandamientos que debemos de cumplir, amar a Dios y a tu prójimo. Amar a Dios depende de hacer todo lo que Él nos dice, incluso incluye el plan de salvación. Y amar a tu prójimo incluye todos los mandamientos, porque ahí incluye, por ejemplo, una persona que está en adulterio, no está amando a su prójimo. Una persona que se emborracha tampoco está amando a su prójimo. ¿Por qué? Le voy a explicar. Porque si usted amara, tuviera respeto por la familia y no estuviera haciendo cosas indebidas. Porque, por ejemplo, muchas de las mujeres le dicen al marido, no tomes. O no sé, bueno, en la mayoría, no tomes. O los padres le dicen, no tomes. ¿Qué le está diciendo? Cuando toma causa incomodidad, causa problemas. Entonces, eso es parte también de no amar al prójimo. Incluso, mire, por ejemplo, las divisiones, las envidias. Por ejemplo, mire, una persona que comienza a prosperar más y yo tenga envidia, déjelo, Dios le dio a él. Él de pronto trabaja más, ya, pero Dios le dio. Tal vez no vaya ni a la iglesia, déjelo.
tal vez hace negocios chuecos por allá, déjelo. Dios lo va a juzgar, consta. Entonces esas cosas, mira, esa es amar, ese es entender del amar al prójimo y muchas cosas más, ¿no? Para entender se necesita comprender mucho. Entonces, eso es lo que les he compartido, pero al menos les llegue el mensaje. Sí, es bueno, nos hemos alargado, creo que Sí. mucho, pero sí. No, disculpará nomás. Muchas gracias y no, Cuando sí está pueda, bueno. sí. La palabra no es, como le dije de rato, no es en un lugar que sea adecuado, ni tampoco materiales que sea le diría, de mucha validación. Lo importante es que alguien que quiera hacer conocer a los, digamos así en palabras vulgares, a los brutos que no conocemos, que hacer razonar en las partes de que no podemos razonar. O sea, en esta parte, muchas gracias porque comprendí que, claro, si no hubiera Dios no se moviera nada. Es algo que en unas partes se entiende. Solo que me confunden es en tipo de religiones, como le dije de antes, y Dios dejó una sola, que no podemos, en este caso... La iglesia de Cristo dice que es como el grano de mostaza, o la semilla de mostaza, ¿no es cierto? Es pequeñita, pero dice que al fin es grande y frondosa. Ya, así mismo es, por ejemplo, mira, la iglesia de Cristo tal vez no la conozca, no es popular, la iglesia católica es más grande, pero la iglesia de Cristo es pequeña, practica la verdad, es sincera con los mandamientos de Dios y todo eso. Entonces, yo sí les invito, por ejemplo, algún rato usted, por ejemplo, ya escuchó ahora y dice, ¿sabe qué? Yo quiero ser cristiano, pero no vaya a cualquier iglesia. Si usted va a cualquier iglesia, es como, por ejemplo, a veces estar casado con la mujer incorrecta. Por ejemplo, lo pongo ejemplo, mire, bueno, ahorita no sé si valga la redundancia. Sí. Ya. Puede usted 30 años vivir casado con una mujer equivocada, le dio todo, después al momento se divorcia. ¿Qué estuvo trabajando? Dice para el seno extraño, para una mujer extraña, ¿no es cierto? ¿Para quién das tu honor, tu fuerza? Para una mujer extraña. Entonces imagínense, así mismo es, tenemos que tener mucho cuidado, ¿cuál es la verdad? Por ejemplo, solo quisiera decir de que Cristo es la verdad y tiene no su iglesia. Tiene la iglesia de Cristo y estoy seguro de que... Cristo es la verdad, pero la palabra no creo que sería otras, porque las iglesias pueden ser diferentes, pero la palabra debe ser la misma, porque aquí viene de una sola escritura, sino que creo que el uno lee una parte y el otro el otro. Sí, por ejemplo, sí, tergiversan la verdad. Sí. Si algún rato usted quiere ser cristiano, busque la iglesia de Cristo. O sea, ese es mi mejor consejo. Yo, por ejemplo, como quisiera ingresar a las personas, cambiar, ¿no? Pero no puedo. Simplemente Cristo cambia, ¿no? Sí, claro, pero, así es. Y mi mensaje es así. Busquemos la iglesia de Cristo porque esa es bíblica, como les mostré. Tiene el plan de salvación que Dios ha ordenado. Y Él nos quiere dar una vida eterna. Si le entiendo, por ejemplo, su forma de pensar es como cuando yo explicando una clase y que, como usted dice, quiero que yo de entrar en ellos para que cambien ellos el pensar. Así mismo le veo su forma de pensar. O sea, cómo hacerle entender que esto es así. Sí, sino que nosotros estamos un poquito oscuros. Sí, le entiendo su forma de pensar. Entonces, gracias. Un gustazo, mi padre. Muchas gracias. Cualquier cosa, ahí estamos.